Acuérdate, Ulises, que nosotros platicábamos hace ya varias semanas aquí mismo cómo Estados Unidos sí iba a ser pieza clave, fundamental en la presión para que no pasara la reforma al Poder Judicial. Y bueno, ya había habido estos síntomas, Karen, porque se había manifestado ya pues los bancos, que es algo grave. Lo consulté con mi querido Tonatiuh Martínez y me decía, es grave el asunto de los bancos. A pregunta expresa de si pueden doblar, él dijo, pueden doblar, sí pueden hacerlo. O sea, no es cosa menor, no es solamente una pequeña amenaza, se tiene que tomar en la dimensión que se tiene que tomar. Tampoco sin exagerar, pero sí ser conscientes de eso. Lo vimos en los mercados, el peso, por supuesto, también es una forma en donde los capitales van poniendo su presión con respecto a estos temas. Y lo habíamos visto con diferentes expresiones de los medios de comunicación internacionales. Lo único que hacía falta es que el representante de la Casa Blanca, que eso es lo que es el embajador, el representante del gobierno, del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, pues dijera lo que dijo Ken con todas sus palabras, y a mí me parece gravísimo, por donde quiera que se le vea, el que hable sobre este tipo de cosas, además chantajeando, amenazando abiertamente con justamente la cuestión del tratado, justamente con la cuestión económica, y después diciendo, vamos a dialogar, como si tuviera México que dialogar y que negociar con un representante de un gobierno extranjero al que no le competen absolutamente nada, asuntos que solamente son de las y los mexicanos. ¿Cómo ves esto que pasó con Ken Salazar? Porque además cambia, hablando de que se cambia de posturas, ¿no?, en los debates. Ken había dicho, incluso está bien que pase la reforma. Después yo creo que los poderes fácticos, que no Biden, hay que decirlo, no Biden ya no gobierna Estados Unidos desde hace un tiempo, los poderes fácticos le ponen una regañiza y le dice, tienes que cambiar el mensaje, y hace esta conferencia de prensa que además inusual, atípica, totalmente inusual, porque ni siquiera fue planeada. La fuente política que cubre al embajador me comenta que fue de último momento, y les digo, así se manejan este tipo de cosas. No, siempre cuando habla el embajador hay con días de anticipación, y en esta ocasión no, fue así de 5:55, nos vemos y damos conferencia. ¿Cómo viste? No, cuando habla una fuente de esa magnitud siempre se planea, ¿no? Los equipos de comunicación siempre tienen una planificación de cuándo se va a decir, de cómo se tiene pensado el mensaje, y se tiene una invitación siempre con un tiempo hacia los reporteros de la fuente, ¿no? Pero más allá de ese tema de las formas, creo que sí es sumamente grave el que se tenga este cambio en la posición que ya manifestó, porque como bien lo señalas, en un momento dado dijo que la reforma al Poder Judicial no iba a tener mayor problema, que no afectaría y demás cuestiones, y hoy es una postura totalmente diferente, además de que ¿por qué él tendría que estar marcando la línea de la política que se está llevando a cabo en nuestro país? Y me parece todavía más grave y sumamente como un juego doble el que se presentase todo esto a título personal, porque él lo dice bien. Yo como experto, abogado, alguien que conoce la ley, de acuerdo con mi experiencia, sí, considero humildemente, casi le sumaría, que es algo muy grave. Eso no lo está diciendo. Humildemente, pero cámbienlo. Y si no lo cambian, vamos a ver, nos vamos a sentar a dialogar. Pero primero, esa no es una posición a título personal, que no mienta el embajador. Es una posición política que representa a poderes del capital principal, bueno, del capital de Estados Unidos, tanto económicos como políticos. Así que nada de que es una posición personal. Él es la cara, él es el vocero, el representante. No se habla a título personal una figura de esa índole. Y segundo, no tiene por qué tener incidencia alguna ni querer amenazar a un país que ha demostrado que tiene una soberanía propia y que con México ya no se va a estar ninguneando como en administraciones pasadas. Sobre todo desde 2018. Me gustó mucho la respuesta que dio el presidente López Obrador. Fue una respuesta muy diplomática, pero también fue una respuesta muy dura y muy contundente. Creo que es lo que esperábamos ante estas declaraciones de este tipo, y que los medios estaban ya comiéndose las uñas para que saliera una declaración como tal. Así es, sí, ya lo esperaban, se les hizo, pero pues no basta por la legitimidad que tiene hoy el presidente, la administración y el proceso en general de transformación. ¿Cómo lo viste, Ulises? Una acción injerencista totalmente, es decir, tampoco creo que sea a título personal, ¿no? Y menos cuando está acompañado de Washington Post, ¿no? Sí, muy la reforma judicial se tiene que ir, ¿no? Así lo dice en inglés, de Washington Post y Human Rights Watch. Los jueces no son el objetivo, son el objetivo equivocado de la reforma. Entonces acompañamos las declaraciones y estos cambios de switch tan rápidos que se dan últimamente en ciertos personajes, y nos queda claro que es un acto de injerencia hegemónica. Y a eso, pues, varios encabezados que yo puedo estar leyendo aquí durante una hora del Financiero, de Forbes y de otros periódicos mexicanos, en donde no paran de amenazar los centros de pensamiento financieros con que es un error muy grave quitarle la confianza a la inversión con la inestabilidad que representa la reforma al Poder Judicial, ¿no?